Fononda, un podcast de Amits presentado por Ander Cortázar y Marco González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí otra vez en Fononda, tercer episodio. Hemos llegado al tercero, ¿eh? Tercero ya. Te veo bastante moreno, ¿eh? No tanto como tú, cuidado, ¿eh? ¿Te has respetado el cierre perimetral y todo? Siempre, claro. Siempre, el minuto 1. Volvemos de Semana Santa, ya está... Hay cierto optimismo, veo, o relativo, en cuanto a como viene el sol, hay más horas, las vacunas... He notado cierto, no sé si demasiado, puede ser peligroso en momentos. Yo no lo soy tanto. No eres tanto, está bien. No venimos aquí está bien para ser equilibrio, para tener el equilibrio. No venimos a deprimir a nadie. Ya, tampoco, hombre. No. Ya es demasiado dura la vida como para. Sí, totalmente. Que tercer episodio de Fononda, esta vez dedicado al mes de marzo, en el que, bueno... ¿Qué mes? Desde luego no ha sido sencillo por varias razones que iremos desgranando. Principalmente, la mayor protagonista, digamos, la noticia más protagonista ha sido la huelga de atención primaria. Eso es que que la gente recordará que nuestro podcast de febrero iba dedicado especialmente Eso es. Y que volvemos a invitar a recordar que se pueden escuchar los podcasts anteriores en todas las plataformas. ¿Dónde era? Pues están en Spotify. Poniendo Fononda, simplemente Fononda, lo encuentras. En iVoox también, en YouTube. O sea, no hay manera de perderse. No hay excusa. Que no lo escuchas porque no quieres. Eso es. Bueno, en fin, que entonces en marzo ha sido, como ya anticipábamos en febrero, la huelga de atención primaria ha sido lo principal casi que ha dedicado, digamos, los medios dentro de Amits, pero ha habido otras cuestiones. Entonces, Marco, ¿qué te parece si hacemos, antes de desgranar lo de atención primaria, que nos va a llevar más tiempo, vamos un poco a tratar todos los demás temas? Sí, porque no solamente nos hemos centrado en la atención primaria, que parece que solamente hablamos de atención primaria en todos los podcasts, sino detrás siempre hay un trabajo, pues eso, todos los sectores, el SUMA, atención hospitalaria, privadas, el MIR, formación. Y bueno, pues si quieres te contamos un poquito, vamos a contarle un poquito a la gente claro. qué ha pasado. Pues mira, empiezo del tirón, ¿no? Empieza, dale. Pues mira, a pesar de esto que hemos avanzado, que luego hablaremos más en profundidad, desde el inicio del mes ya hemos tenido problemas con la gerencia de atención primaria. Y es que nuestro sector, nuestra presidenta en concreto, María Justicia, identificó que en las nóminas de febrero había errores en el cálculo de la población asignada a cada médico. Y esto suponía una reducción del salario a percibir en la nómina, ¿no? Nos pareció bastante extraño y yo recuerdo que cayó en fin de semana, durante todo ese fin de semana, todo el sector de atención primaria estuvo detrás de la gerencia, que nos va a odiar la gerencia de atención primaria, pero bueno, esto es lo que hay. Sí. Y se lo advertimos y bueno, según nos aseguraron, la próxima nómina de marzo pues lo iban a arreglar. Esperemos que así haya sido y que no haya más problemas en los próximos meses. Claro. Marzo también siempre tiene un día, bueno, hay varios días especiales. En marzo está el Día del Padre. Pero el 8 de marzo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ha tratado desde Amits este año el 8 de marzo? Pues mira, como todos los años, en Amits nos hemos posicionado a favor de las reivindicaciones y recordando que aún queda mucho trabajo por hacer y más en el mundo sanitario. Este año, al igual que el anterior, un apoyo virtual debido a la situación epidemiológica. Pero en este 8M hemos querido señalar 3 puntos pendientes y que son muy, muy importantes. El primero de todos, que la Comunidad de Madrid impulse de una vez por todas el plan de igualdad. Luego, que con la conciliación, especialmente en el turno de tarde de atención primaria, sea real. Y por último, pero no menos importante, el derecho de las médicas a mantener la integridad de sus retribuciones en situaciones de embarazo, descanso maternal y lactancia. Situaciones en las que aún, por desgracia, están claramente discriminadas. Por supuesto, sí, no hay reivindicaciones que esperemos que el próximo año no tengamos que hacer. Sí, porque estas, la mayoría vienen, por desgracia, del año anterior. Ese es el asunto. En Amits también hemos seguido pico y pala, trabajando a tope por el reconocimiento completo de la enfermedad profesional. Ya en el podcast anterior, si recuerdan, estuvimos contando, ya os anticipamos que Amits está teniendo reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para conseguir este reconocimiento de la enfermedad profesional. Marco,
¿Han seguido esas reuniones y cómo han sido? Eso es, pues mira, el 2 de marzo, nada más empezar el mes, nos reunimos con el Partido Popular para trasladarle pues todas estas nuestras preocupaciones, como que el reconocimiento tiene que ser completo, ¿vale? Es muy importante esto. De hecho, en el podcast anterior os contamos la diferencia entre lo que se había aprobado y lo que queríamos, ¿no? Una reunión con el Grupo Partido Popular, de la que sacamos el compromiso de que llevarían nuestras propuestas a la Comisión Nacional de Recursos Humanos, al Comité Interterritorial y a las sesiones parlamentarias. En total, si recuerdas, Ander, sí, ya nos hemos reunido con Esquerra Republicana, el PNV, el representante de la OIT en España, el PSOE, Ciudadanos y ahora el PP. Tenemos mayoría, mayoría absoluta tenemos ya. Pero es que no nos hemos quedado ahí, sino que este mes de marzo, le hemos pedido al SERMAS que los servicios de prevención de riesgos laborales comenzaran a tramitar ya el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional, aunque sea solo las prestaciones tal y como viene recogido en el Real Decreto. Es muy importante y vamos a dar todos los pasos necesarios para que esto ya sea un poco de justicia, claro. Desde luego, y vamos a ir viendo, a ver cómo va evolucionando, porque hoy en política, hoy en día, no sabes qué puede pasar, que nos cuenten, ¿no? Esto cada día es un mundo. Por eso. Luego, siguiendo con un poco también las efemérides de marzo, el 12 de marzo se celebró el Día Europeo contra las agresiones a médicos y el 14 el Día Nacional contra las agresiones a sanitarios. Eso es, dos fechas que son muy importantes, sobre todo para nuestro sector de prevención de riesgos y que volvimos a aprovechar para reivindicar actuaciones para dejar a cero de una vez por todas estas agresiones. Se hicieron 2 escritos, la gente lo puede leer en la web, muy interesantes, que salieron de nuestro sector de prevención, con muchas medidas y propuestas que de verdad pueden servir de utilidad para reducir estas agresiones. Pero bueno, me quedo con un par de medidas como mejorar los servicios de vigilancia, mejorar las condiciones laborales para así evitar cualquier situación de agresión, o que las agresiones denunciadas sean consideradas como delito en vez de falta. Lo que está claro es que no vamos a tolerar ni una sola agresión. Por supuesto que no. No necesitamos días para reivindicarlo, sino sobre todo toda nuestra solidaridad con aquellos médicos y médicas que han sufrido, ¿no? Y que lo sufren a día de hoy. Por otra parte, muy importante lo que está pasando en urgencias, en relación al reconocimiento de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Ese es un tema muy hablado, muy discutido. Pero que por desgracia sigue ahí encallado. Lo que está pasando, Ander, es muy sencillo, que España se está quedando atrás. Mientras la especialidad de medicina de urgencias y emergencias existe en todos los países europeos, menos en Chipre y Portugal, España sigue negando esto a nuestros urgenciólogos. Y ante una nueva negativa que nos han dado en este mes de marzo nuestros políticos, pues nuestro sector de urgencias lanzó una carta muy contundente y cargada de razones a favor de la especialidad. Déjame que simplemente te lea unas pequeñas frases para resumir todo el sentimiento de nuestros compañeros. La frase es que no deja lugar a dudas. Dice así: los urgenciólogos tenemos una vocación muy definida y vivimos la urgencia como un lugar para ejercer nuestra carrera y no como un lugar de paso o una bolsa de empleo temporal, y no merecemos que nuestro trabajo diario dependa del devenir político del momento y de unas sociedades científicas que no nos representan. No. Contundente cuanto menos. Claro, ya podrá ser más polémico o menos, pero, pero que es el sentir de nuestros compañeros urgenciólogos es así. Desde luego. Luego, siguiendo con marzo, luego hay una parte muy importante siempre, que es las noticias laborales y al mismo tiempo judiciales. También está presente siempre muchos contubernios de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el mes de AMITS en relación a este tipo a las noticias laborales y judiciales? Pues mira, 2 temas muy importantes. El primero tiene que ver con inspección de trabajo, ¿vale? Y nos tenemos que ir hasta Móstoles, donde la sección de AMIT en el Hospital Rey Juan Carlos, que está dirigido por Quirón Salud, tras mucho pelearlo, nuestros compañeros han conseguido que la inspección de trabajo nos dé la razón para que se tramitara una correcta gestión de la incapacidad temporal por la COVID. Es decir, es un tema que estaba ahí como atascado y que después de mucho pelearlo nuestros compañeros han conseguido que la inspección de trabajo diera un toque y confiamos que a partir de ahora esta tramitación ya sea correcta. Y por último, hemos conseguido que el defensor del pueblo, tras pedírselo a nosotros en una denuncia, pusiera el ojo en lo que pasa en nuestros centros de salud, como venimos repitiendo semanas, días, meses, incluso años, ¿no? En ese sentido, el defensor del pueblo ha solicitado a la Consejería de Sanidad conocer las medidas a corto plazo
para acabar con la sobrecarga en el centro de salud de Panaderas de Fuenlabrada, que casualmente es mi centro de salud. Así, ¿eh? Es mi centro de salud ahí. No tiene nada que ver con eso, ¿no? No, por ahora no. Vale. Que, bueno, eso, muy importante todo lo que comentas, ¿no? Luego, otro asunto es, ya a nivel sindical, es los cursos de formación. Que desde AMITS hemos impulsado un nuevo curso. Cuéntame más, Marco, por si me interesa. Pues mira, muy interesante. Mira, se trata de la primera edición del curso Actualización en anticoagulantes orales directos. Me Lo he interesa. tenido que leer. Me interesa. Porque no me sale de memoria. Sí. Y se trata de un curso gratuito si eres tanto afiliado a MIT o algún otro sindicato integrado en CEMS, ya sea en Valencia, ya sea Aragón, las Islas Baleares, donde sea. Un curso que se celebrará de manera online entre el 12 de abril al 24 de mayo. En todo caso, en la web de AMIT, en nuestras redes sociales, preguntando, está toda la información porque se podrá ver el temario, quiénes son los profesores, cuáles son los requisitos para poder aprobar el curso. Pero bueno, ya te digo, toda la información está muy detallada. De hecho, yo hice hace poco un hilo en Twitter para... Ah, lo vi. Fue antes de Semana Santa, ¿no? Con GIFs y todo. Con GIF, muy moderno. Voy a meter algún GIF ahí que a lo mejor la gente... Ya te dije que estoy a punto de apuntarme. Pero claro, sí, pero no puedes. Yo no puedo. No puedes. Y ya por último, antes de entrar en todo el lío de qué ha pasado con la huelga de atención primaria, déjame contarte que la gerencia de atención primaria, valga la redundancia, nos presentó a finales de mes su plan de reorganización de los centros de salud. Un proyecto muy largo, decenas de páginas, pero que según ha podido valorar nuestro sector de atención primaria, no sirve. Vaya. Es completamente insuficiente porque no ataja el principal problema que venimos señalando una y otra vez, la altísima demanda que sufren nuestros médicos. Así que seguimos un poco igual. Le hemos pedido reuniones para abordar, pero bueno, es que hay un inmovilismo, hay un atasco que, bueno, parece el barco encallado en el canal de Suez. Sí, o parece la entrada por la M40, un lunes de la mañana. Por desgracia. Bueno, Marco, hemos hecho un punto y aparte, porque el tema lo merece. Vamos a lo que venimos anunciando ya desde el principio. Claro, sin desatender al resto de sectores, es obvio que, claro, en marzo la huelga de atención primaria ha sido muy protagonista. Donde centras por gran parte desgraciadamente, al final también, porque todo se traduce que viene de un abandono y bueno... Nadie quiere una huelga, evidentemente. Claro, y entonces el 10 de marzo fue el día donde estaba convocada la huelga de atención primaria, huelga indefinida, y así lo dejamos ver, ¿recuerdas? En el podcast del mes de febrero. Exacto. Pero quiero que me cuentes cómo fue esos primeros días de marzo, antes de la huelga. Pues mira, los primeros días del mes y previos a la huelga, pues un clásico, muchísima movilización, saber que los centros de salud conocieran por qué íbamos a huelga y cuáles eran nuestros motivos, cuáles eran nuestras reivindicaciones. Yo creo que no quedó ni un centro de salud sin empapelar. Desde luego, no se utiliza, hasta familias. Sí, hubo una movilización de muchísima gente, correcto. Utilizó sus familias para empapelar centros. Y luego un clásico, la administración, pues a lo suyo, oídos sordos y poniendo unos servicios mínimos abusivos que obviamente rechazamos y por el que nos removimos, por supuesto. Sí, hasta aquí, en este momento, nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal, sabíamos que, por desgracia, a diferencia de la anterior huelga, íbamos a ir encaminados a la convocatoria el día 10, a ese primer día de huelga. Pero, claro, llegamos ya al día 10 sin noticias, sin una sola llamada, poco revuelo por parte de la administración, pero sí mucha mecha encendida en los centros de salud. Claro, y así llegamos, estamos recordando que son los días previos a la huelga, que desgraciadamente he dicho, nada fuera lo normal, porque ya asumimos lo como normal, que ese abandono o ese caso omiso, ¿no? Pero bueno, llega el 10 de marzo. Llegamos al 10 de marzo. Eso es. Y nosotros teníamos convocado una pequeña performance delante de la Consejería de Hacienda, pues para visibilizar todo el abandono, con unos maniquíes. La verdad es que quedó bastante chulo. Quedó bastante bien. Muy bonito. Vino muchísima prensa. Creo que salimos hasta en el Financial Times, ¿no? Portada del Financial Times. Portada del Financial Times, no solo en el Financial Times, que puede salir cualquiera. Portada. Y dijimos que tenía que ser la Consejería de Hacienda porque es la que no autoriza ni un solo euro para nuestros centros de salud. Pero, claro, el día 10 de marzo nosotros estábamos relativamente eufóricos porque sabíamos que algo se había empezado a mover en los centros de salud hasta que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esa misma mañana convocaba elecciones.
Sí, porque el Disolvida. aleteo de una mariposa en Murcia Eso es. acabó Eso con que si Pablo Iglesias dimitiendo y tal, pero en ese momento no sabíamos eso, solo sabíamos que la Asamblea de Madrid, bueno, hubo el lío de si las mociones de censura llegaron a tiempo o no, al final se traduce en que hay elecciones autonómicas el 4 de mayo. Y queda un gobierno prácticamente provisional, ¿no? Claro, y eso, claro, nos dejó en ese momento un poco, Fuera de juego. Fuera de juego, Pero mira, mejor que hablemos nosotros, presentamos a Silvia Durán, médico de familia, coordinadora de delegados y miembro del sector de atención primaria. Sí, no, una ilustre, nuestra además. querida Silvia. Sí, por que está aquí supuesto, con nosotros. Está con nosotros. Hace Hola, mucho calor buenos aquí días. ahora mismo, pero bueno. Sí, es verdad. Y bueno, simplemente que nos cuente ella cómo vivimos esa mañana del 10 de marzo, Silvia. Pues la verdad es que esa mañana fue trepidante. Había muchísimos periodistas. ¿Os acordáis de la foto de Lady Di por detrás, que se veían todos los periodistas detrás? Pues a mí me sonaba un poco eso. Te perseguían además para preguntarte. Tuvimos que hacer un montón de entrevistas. Yo creo que nosotros estábamos bien coordinados. Los maniquíes la verdad es que quedó muy bien. Y luego nos venían muchas noticias de todos los grupos de los centros de salud que estaban haciéndose fotos en la puerta, de la gente que además yo creo que fue apoteósica la huelga. Sí, muchos compañeros decían que como era una huelga indefinida, Sí. se iban a ir rotando Los mínimos, claro. los mínimos para poder ir a apoyar la Pero huelga. de toda la gente que pudo hacer huelga, rozó el 90%, ¿eh? O sea que yo creo que era el 84,9% por ahí, medicina de familia, y más del 85% en pediatría. Todo el mundo que podía hacer la huelga, hizo la huelga. Esa mañana fue absolutamente... Estábamos muy contentos. Debe ser un éxito, ¿no? Sí, sí. Pero claro, sale Isabel Díaz Ayuso, lanza esa Disuelve bomba. Cortes, ¿Y claro. por qué? ¿Qué paso tuvo que dar el sector de atención primaria con esta Pues mira, huelga? en cuanto supimos que había disolución de Cortes y se iba a convocar elecciones, ya no teníamos interlocutor válido. Y sobre todo, si hay un gobierno en funciones, que se llama así, no puede tomar ninguna iniciativa y sobre todo no puede tomar ninguna decisión que sea importante para el sector, para la primaria, que es lo más importante. Desde el punto de vista, por ejemplo, de medidas retributivas, de medidas económicas, Claro. absolutamente no puede tomar ninguna decisión, no nos sirven. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Desde luego no perder el tiempo, porque los médicos no estamos para perder el tiempo y estar de huelga sin poder hablar y tener un interlocutor válido. Enseguida tuvimos que desconvocar y corrimos bastante para desconvocar, porque toda la mañana la huelga había sido un éxito, pero la gente de la tarde ya no era operativa la huelga. Entonces, la verdad es que yo creo que tuvimos una reacción bastante buena como siempre. Y al final la realidad es que nos dejaron muy decepcionados. Aún así, eso es, aún así el sector estamos no va a ahí. dejar de trabajar, ¿no? Claro. Vamos, no paramos de porque da igual el gobierno que venga. Si vienen los mismos, si se van, si viene otro grupo, nos da lo mismo. Nosotros, esté quien esté, tenemos una hoja de ruta que la conocemos muy clara, que el sector está muy cohesionado, trabaja mucho y todos los martes tenemos pensado hacer performance. ¿Qué es eso? Pues hay que visualizarse, como tenemos que visualizarnos a los afiliados, a los delegados y externalizarnos fuera, que la gente nos vea, sobre todo que los pacientes entiendan por qué la primaria se está muriendo y que sobre que todo es los el políticos, momento. ¿no? Que sepan ahora que todo Sí, es el sí. debate político, hablar de un tema del otro, saber que la atención primaria es crucial aquí en Madrid y gobierne quien gobierne no puede hacer de espaldas a la atención primaria. No, es no, obvio. al revés. Es la base Es del sistema obvio. sanitario y son las patas. Como se caiga, se derrumba todo el sistema sanitario. Lo hemos visto en la pandemia. Fallaba la atención primaria, las UBIs colapsadas. Aumento de casos en todas las enfermedades crónicas, brutal. Eso es así. Tenemos muchas performances pendientes. Sí. No cuentes ninguna, Silvia, porque más adelante Pues son muy chulas. tenemos cosas chulas. Me Ander, gustaría tú las sabes, ¿no, Ander? Me gustaría ¿Tú las conoces? contarlas. Sí, yo conozco alguna ya. O sea, dan ganas de contar. Sí, dan sí, ganas sí, de sí. contar. Pues no lo contéis que si no nos quedamos sin el podcast Claro, de abril. claro. No, claro. No. Tenemos aquí unos líos de micros. Ahora tengo dos. Tienes dos. Parezco yo el protagonista. Queremos despedir antes a Silvia, por supuesto, porque si no parece que bueno, nos Sí. quedamos aquí, nos podemos tirar horas hablando tú y yo, pero bueno, muchas gracias, Silvia, por... Muchas gracias. Ha sido un placer. Y nosotros vamos a pasar. Tenemos una otra entrevista muy interesante que. ¿Eso se podrá anticipar algo? Que estuvimos. Podemos decir el sitio donde estuvimos, por lo menos. Sí, por la zona de Carabanchel. Eso, en la zona de. Hay un hospital.
A ver, es que vamos a ver, parece que soy un poco farsante porque yo he dicho antes, Panaderas, que está en Fuenlabrada, es mi centro de salud. Y ahora vas a decir... Y ahora voy a decir que Carabanchel es... Pero es que Carabanchel durante 12 años, 13 años ha sido muy barrio. Sí, me recuerdas a estos fichajes de fútbol que hacían de Alfonso Pérez. Ah, sí, que de decía repente... que juega en Madrid, pero que luego su sueño había sido jugar en el Barça, pero que él de pequeño era del Betis y tal. Me suena un poco esto, ¿eh? Porque luego iremos a Moratalaz un día y dirás que también... Vaya, es que también. Claro. Pero tú me conoces ya. Mira, me está haciendo el lío este chico. Bueno, vamos al tema. La radiografía de Ángela Hernández. ¿Qué sucede con el nivel de atención primaria en Madrid? Los profesionales, y en concreto los médicos, hace años que nos vienen advirtiendo que el manejo actual de la demanda, sin límite y dirigida fundamentalmente a los especialistas de medicina familiar y comunitaria y pediatras, es insostenible. No hay quien pueda gestionar agendas que empiezan con 40 pacientes pero pueden terminar con 60, 70 o más los domicilios que surjan. Si los médicos son vocacionales, los que trabajan en el nivel de atención primaria han llevado su vocación al límite tolerable. Han ido asumiendo tareas, incluidas tareas de carácter burocrático, que han acabado deshumanizando el ejercicio de la medicina. Y no pueden más. Se van a otros niveles asistenciales, se van a hacer urgencias rurales, a otros países donde se les considere mejor, o sencillamente dejan la medicina familiar y comunitaria o la pediatría de atención primaria. Es una tragedia a la que venimos asistiendo desde hace años, y los gestores de atención primaria y resto de autoridades sanitarias o no quieren o no saben aportar soluciones. Por esto se llegó al extremo de la huelga indefinida de marzo, a petición de unos médicos que no ven salida y como una llamada urgente de ayuda. Y en lugar de unos presupuestos o de medidas concretas como modernizar el sistema de la bolsa de contratación o controlar la demanda, se encuentran unas elecciones. La sensación generalizada es que el barco se hunde, que ya no tienen fuerzas para seguir achicando el agua y que los que teóricamente tendrían que ayudarles, los políticos, les importan más los resultados de los sondeos electorales que la gestión de la sanidad de todos. Y las consecuencias las padeceremos todos. Así que ojalá los siguientes se tomen de verdad la molestia de conocer la situación desesperada de los médicos de la atención primaria y apliquen presupuestos y soluciones concretas. Pero el sentimiento predominante es de abandono y de que entramos en una carrera electoral prolongada en la que prima el reparto de poder partidista sobre la intención de gestionar. Fononda, el podcast de Amitz. Bueno, seguimos aquí en Fononda, hay que recordar el nombre porque llevamos 20 minutos de programa y ha sido tan intenso que a mí se me ha olvidado casi que estoy en un programa de radio. Sí, yo creo que no, en el manual de la radio debe estar lo de repetir varias veces el nombre, y sobre todo cuando es al principio. La hora no vamos a decir porque cada uno puede estar escuchando hasta cualquier hora y vamos a liarla. Pero bueno, hemos escuchado a Ángela Hernández, la vicesecretaria, con una radiografía muy interesante, muy adecuada además para los tiempos que están corriendo. Vamos a volver ahora ya a un tema más relajado relativamente, no relajado como tal, o sea, quiero decir, no con esto quiero decir menos, porque es muy importante y muy interesante además todo lo que se cuenta, pero bueno, yo creo que es una visión mucho más contextual, general, que también es importante conocer a las personas. En este caso hablamos de Ana Pomares, voy a decir ya el nombre, me adelanto. Nuestra delegada en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla en Carabanchel, de ahí viene la pista que hemos dado un poco antes. La pista para que solo podía interpretarla tu madre, tu hermana y poco más personas podían vale. Pues sí, hemos estado con Ana Pomares, estuvimos con ella, la verdad, un tiempo, un momento muy interesante, muy agradable, conocer todo su visión. No, y saber sobre todo que ella y todos sus compañeros y todos los delegados de AMIT en este hospital, que está dirigido por el Ministro de Defensa, que es bastante peculiar, quisimos ir allí, ver cómo es distinto un hospital
cuyos gestores es el Ministro de Defensa en vez de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que te das cuenta todo el trabajo que hay. Es que estamos obsesionados por visibilizar a todo el trabajo que hay detrás, porque hay muchísimo. Vale, pues si te parece vamos allá. Vamos a escuchar a Ana Pomares. Adelante. Hola, soy Ana Pomares, soy ginecóloga en el Hospital Central de la Defensa desde hace 9 años y delegada sindical de AMITS desde el 2019. Bueno, Ana, ¿por qué decidiste estudiar medicina y por qué tu especialidad de ginecología? Pues yo decidí empezar estudiar medicina porque tenía mucha curiosidad por dar respuestas a preguntas. Yo quiero recordar que sobre los 12 ya me planteaba cosas como qué me estaba pasando, cuando me dolían el cuerpo o qué era lo que estaba pasando cuando me había cortado. Y bueno, tenía esa necesidad de responder esas preguntas y por otro lado también me ha gustado siempre ayudar a los demás y este oficio me pareció maravilloso cuando lo descubrí y bueno, me animé por todo eso. Y elegí la especialidad de ginecología y obstetricia porque dentro de las que había, pues era una especialidad llena de vida, se trata de la procreación, hay una gran parte de eso, y además era polivalente, una especialidad muy manual, que iba a poder desarrollar habilidades manuales y que formaran parte de ese diagnóstico y tratamiento, y bueno, pues fue por eso por lo que lo decidí. Ana, ¿cómo llegaste a este hospital y qué recorrido previo has tenido en la profesión? Bueno, yo elijo Granada como ciudad para pasar mi residencia, porque aparte de ser una ciudad maravillosa, que tiene playa, montaña y puedes disfrutarlo el mismo día, pues se adecuaba un poco a las condiciones salariales que implica ser residente. Aparte sabía que las guardias iban a ser duras y no quería coger coche al día siguiente por ser prudente, y me parecía que era una ciudad que se ajustaba a mis necesidades del momento. Después decidí venir aquí a Madrid a trabajar porque había más oferta laboral y bueno, he estado en 3 hospitales, en una clínica privada. De esos 3 hospitales guardo muchísimos recuerdos buenos del Hospital Infanta Elena en Valdemoro, que es un equipo de profesionales como la copa de un pino y bueno, un equipo humano maravilloso. Y bueno, ahora pues llevo varios años aquí, unos 8 o 9, y puedo presumir también de estar en un equipo también de profesionales, de gente joven, con ganas y sobre todo de buena gente. Que eso también influye a la hora de querer... facilidades, claro, para... Claro, y aunque nos guste mucho nuestro trabajo, el ambiente ha de ser bueno, claro. Y eso es un añadido para que tu día a día sea bueno y te sientas bien. ¿Y te ves muchos años aquí o...? Bueno, de momento me veo. Sí, me veo de momento. Ana, ¿por qué decidiste ser delegada de AMIT en el Hospital Gómez Ulla? Bueno, pues después de ir encadenando contratos eventuales año tras año, ese trabajo precario da lugar a problemas, ¿no? Y ya pues estábamos hablando entre los médicos del hospital en relación a esos problemas, pero lo que me hizo dar un paso adelante fueron 2 cosas principales. Una, que esa precariedad laboral ya nos estaba afectando a nivel personal a los médicos, porque yo percibía en mi persona y a mi alrededor que nos íbamos dando menos valor. Y en segundo lugar, porque a raíz de tener varias compañeras que se quedaran en el paro por quedarse embarazadas, el problema de los trabajos eventuales, seguir firmando de 3 en 3 meses, de 6 en 6 meses, pues era que si te quedas embarazada y te dan la baja por enfermedad o durante el permiso de maternidad no puedes renovar el contrato, con lo cual te quedas en la calle. Y da igual los años que lleves, ¿no? A partir de 2 o 3 años la gente sigue teniendo trabajos eventuales. Y bueno, eso me hizo estar indignada, pero quería
ir más allá de las redes sociales, Sí, de dar la un queja paso por más, ¿no? WhatsApp, efectivamente. Y gracias a una compañera del hospital me puso en contacto con Ángela Hernández, la vicesecretaria actual de AMITS. Me pareció maravillosa, una tía que transmitía y reflejaba toda esta problemática desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la tranquilidad, el respeto. Y bueno, también me puso los pies en la tierra porque yo era muy idealista. Cuando la conocí quería cambiar todo de la noche a la mañana y bueno, pues ella me puso en camino, ¿no? Me dio la oportunidad de presentarnos en las elecciones sindicales como AMITS y me dio a conocer un poco lo que era el ser, bueno, el sindicato, el significado del sindicato, que para entonces yo no lo tenía muy claro. El concepto yo creo que es un concepto que está denigrado, que no... Claro, no está normalizado, ¿no? Claro, yo creo que se necesita entender como algo normal, porque yo formo parte de esta empresa, pero para colaborar, no para estar enfrentado a ella, sino para trasladar la problemática que tenemos en primera persona, de la gente del colectivo que yo represento. Entonces, bueno, pues por congruencia, porque admiro a mis compañeros, estoy aquí para quejarme formalmente de la problemática que vamos teniendo y para intentar encontrar las mejores soluciones posibles, colaborando con la administración y bueno, siendo un eslabón más de la cadena, utilizando la herramienta legal y que la administración me permite para que esto mejore. Porque claro, ¿cómo es negociar, hablar con una administración que en este caso es el Ministerio de Defensa y es un hospital militar? Bueno, yo como no he tenido experiencia en otros campos, pues en otras empresas no lo sé si hay alguna diferencia. Pues esa negociación, a ver, no es un trabajo en principio agradable. Te tienes que ir acostumbrando porque normalmente la gente no quiere el conflicto, no quiere enfrentamientos. Yo soy la primera que no lo quiere, pero el tope y el límite está en querer mejorar las cosas y denunciar las injusticias. Yo creo que ese es el límite por el cual ya, pues yo personalmente no quería pasar, no quería asumir ciertas cosas por evitar el conflicto. Hay que poner las cosas encima de la mesa con normalidad, con ganas de hacer mejor las cosas y defendiendo los derechos de los compañeros, tuyos también. Y bueno, pues eso, yo personalmente, como admiro a mis compañeros por la labor que hacen, todo el colectivo sanitario por supuesto es admirable, pero la admiración que siento por los médicos pues viene desde el cariño por ser mi profesión y por defenderla, claro. Ana, ¿qué pelea o qué lucha sindical vas a perseguir con más ahínco o estáis persiguiendo con más ahínco desde la sección, desde AMIT? Pues a ver, mi pelea sindical es concienciación, dignidad y respeto. Yo con que la gente entienda o entendamos todos, ¿no?, que tenemos que ser parte activa de esta problemática que surge, que hay que normalizar, porque nos ofrecen esta herramienta, claro, sindicatos, para trasladar de forma, formalmente, no a través de quejas individuales, sino a través de una representación, efectivamente. Utilizar esas herramientas que nos dan y normalizarlo. Nosotros no estamos en contra de la administración, queremos trabajar con ellos. Y yo quería ser voz y trasladar en primera persona la problemática de los médicos con guardias, sin guardias, de lo que yo estaba o había vivido, e intentar encontrar las mejores soluciones posibles, pero de manera ordenada, sensata, con cordura y normalizando la idea de
pues de lo que significa el sindicato. Sí, me comentabas antes que detrás hay mucho trabajo, pero que a lo mejor no se llega a visibilizar o no se normaliza en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Es un trabajo que no luce porque pues hay muchísimo trabajo detrás, la gente trabaja muchísimo, muchísimas ganas y no luce porque al final consigues lo que la administración te permite. Eso es. Y yo creo que es fundamental que lo veamos como que tomemos parte activa en ello. Somos responsables en parte y los trabajadores, o sea, los representantes de los trabajadores sociales somos nosotros. Claro. No habría MITS si no hubiera detrás médicos que me hubieran dado un paso al frente o lo que sea. Efectivamente. Y mi labor o mi pelea sindical es esa, normalizar esto como parte... Sí, del hospital incluso, claro, como un trabajo... Efectivamente, somos un eslabón más de la cadena. Eso es. No vamos en contra de nadie, ni queremos destruir. Yo quiero muchísimo a mi hospital y a la gente que está dentro. Claro. Entonces, yo quiero colaborar y estoy a la disposición de la administración pues para trasladar de forma veraz lo que pasa con nosotros y encontrar una salida en la que se respeten los derechos de los médicos y que mejoren las condiciones laborales que consideramos que tienen que mejorar. Ana, para terminar, ¿qué vas a seguir luchando por los médicos, por los facultativos, al corto, medio plazo o en un futuro inmediato? Pues a corto plazo yo creo que tenemos que ir en la línea de políticas de conciliación familiar, porque hasta ahora habíamos tenido muchos problemas con las trabajadoras embarazadas por esa eventualidad y esa precariedad, pero ahora ya empezamos a tenerlas con los padres también, porque la ley ahora dice pues, que han alargado hasta 3 meses el permiso de paternidad y ya es algo que está ocurriendo también con ellos. Y eso unido a la pandemia, a que no podemos contar con los abuelos, a que estamos pues, bastante solos en ese sentido, creo que se han de tomar decisiones para que el funcionamiento del hospital cuente con esas deficiencias a nivel familiar y que se nos proteja de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Ana, eres todo un orgullo para el sindicato y para todos los médicos que representas, claro. Muchas gracias. También quería decir, porque es súper necesario y mis compañeros lo entenderán, los médicos, de la misma manera que los servicios se necesitan residentes para ir inyectando ganas, energía, dinamismo, a los servicios, los sindicatos necesitamos gente joven que tengan las cosas claras, que quieran mejorar sus condiciones de trabajo si las consideran que así deben y defender nuestros derechos y que les necesitamos, gente de todas las edades, pero que los jóvenes también estamos aquí para poner las cosas claras. Que se sumen, claro. Eso es, que se sumen. Bueno, pues hemos escuchado ya a Ana Pomares, qué guay, la verdad, me ha gustado mucho. Sí, es muy agradable, es encantadora, la verdad es que Ana da gusto. Sí, la verdad. Y bueno, hemos acabado, Marco, hemos acabado el tercer episodio de Fononda. Pues fíjate, yo al principio te decía... Te veo con pena, pero no sé si es porque o que has vuelto de Semana Santa, acabado, no sé qué... Es que estoy raro, hace mucho calor. Hace calor aquí, sí. Hace calor aquí, hace calor. Y te decía al principio del podcast, hemos llegado hasta el tercero. No, es que ya hemos hecho el tercero. Claro. Claro, es que cuidado, ¿eh? Sí, no, que ahora ya partido a partido. Ya. Podcast a podcast, ya estamos con la mente en el cuarto. Ya tenemos cosas cerradas para el cuarto que van a estar guays, porque son, como decíamos un poco también, vamos a no cambiar, pero vamos a hacer otras cosas también interesantes. Otro clickbait, aquí sin decir nada. Solo hacemos clickbait. Es decir, la persona que ha llegado... un capítulo de Netflix. Exacto, la persona que ha llegado hasta este podcast tiene toda nuestra admiración, porque tener que aguantar a estos dos sinvergüenzas, la verdad es que, bueno, mucho mérito, Tiene mucho mérito. Pueden pasar por nuestra oficina
Y no sé Eso qué es. les podemos dar. Les podemos dar. No, nosotros pedir que sea. disculpas. Sobre todo podemos disculpas. pedir Podemos dar disculpas. disculpas a la gente. Bueno, Marco González, un placer. Ander García Cortázar. ¿Cómo? ¿Qué apellido más largo? ¿Qué apellido más largo me pones? Bueno, ha sido un placer. Les esperamos ya, les emplazamos al 4.º episodio de Fononda, aquí, el podcast de Amits. Un saludo. Un saludo.